Se está uniendo, ¿eh? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Estaba leyendo los Mm. comentarios y estaba escuchándolo a ustedes referente al tema de Dios, pero se mezclaron muchas ideas, entonces se perdió realmente el tema central. Entonces no sé qué estaban discutiendo en primera instancia y Pasa que, podíamos pasa que debatir realmente, o discutir ideas. pasa que realmente cuando nos ponemos a debatir un tema de Dios surgen varias ramificaciones y por eso mismo es que yo anoto un tema central o de lo que vamos a tratar y luego lo seguimos hablando. Lo que pasó antes fue que precisamente me olvidé de anotar y nos saltamos del tema y nos fuimos a cosas que el chico quería tratar más a profundidad, que era lo del tema del agua, que era como más a lo amplio. Entonces, eso fue lo que realmente sucedió y pido también disculpas por eso, pero nos fuimos Ujú, también mucho por las ramas. ujú. Entonces, el tema central es si Dios existe o temas de las escrituras Y o... no, mi punto, bueno, y no sé si hayas entrado en algún punto en el que hablé con alguno de las otras personas. No, Eh, solamente con mi, este joven. ok, lo que se hace aquí primero, bueno, lo que a mí me gusta hacer es dar mi punto de vista y mi objetivo. Entonces, mi punto es, Dios no existe, así a lo amplio. Entonces, para mí es demostrar la no existencia de Dios precisamente con estas cosas y hablamos de un supuesto en el momento en el que una persona lo quiere defender. Entonces, hablamos como si fuera, o sea, ya digo, por lo menos para mí lo pongo como un supuesto, porque es como, a ver, entonces si vamos a hablar de esto, lo hablamos como tal, no lo hablamos las cosas como son, precisamente, y no como, bueno, es real o, bueno, no es real, porque si no, no podría hablar si lo tomo como no es real. Tengo que darlo como suposición. Y mi objetivo es, si la religión en algún punto te está causando cualquier tipo de conflicto, aléjate de eso. Y si ves que de por sí la iglesia en la que estás o lo que sea no tiene buenos valores o lo que sea, salte de ahí. Porque no es bueno seguir valores en base a personas que pueden llegar incluso a ser peligrosas. No digo que en todos los casos, porque he conocido a personas y he debatido con personas que me han dicho que el lugar en donde están, la iglesia en sí, les ha generado bastantes buenos valores, ayudan al prójimo, hacen buenos actos. Entonces, en ese punto no tengo ningún lío con la religión. Solamente cuando causa conflicto. Ese sería entonces me gustaría que me digas cuál es tu punto y cuál es tu objetivo. Bueno, mi punto es que aquí hay una enorme confusión a nivel de epistemología referente a la demostración de Dios. Creo que realmente se está definiendo demostración dentro de una categoría incorrecta y esto ya estaría cayendo en una falacia de error de categoría porque asumes de que una demostración tiene que ser una prueba probabilística cuantitativa sobre las cosas y la metodología de estudio sobre el tema de Dios es a nivel metafísico filosófico. Entonces, asumir de que, bueno, pruébame a Dios o que si Dios existe, entonces tienes que demostrármelo. Bueno, entonces tenemos que partir de esa primera instancia. Ok. A ver, ¿sabes cuál es el problema existencia? ¿Sabes cuál es el problema realmente con la palabra demostrar y existencia? Cuando hablamos de demostrar, hablamos de algo que pueda ser visible, palpable, visto al hecho de los sentidos. Y existencia, en el momento en el que tú dices y afirmas, decir, Dios existe y por esta razón existe, yo te digo, ok, la existencia significa precisamente demostración. Entonces tú no puedes decir, Dios existe porque me sale de los cojones. Simplemente puedes decir, para mí Dios es real, y eso es muy subjetivo, para mí Dios es real, ¿por qué? Porque ha pasado tal, tal y cual en ciertas cosas. No puedes decir Dios existe como tal, porque precisamente no hay ninguna prueba factible para ello. Y existencia significa eso, significa demostración. Cuando yo digo la botella existe, sabemos que realmente existe, ¿por qué? Porque la podemos ver, la podemos sentir, la podemos tener en nuestras manos, podemos incluso interactuar con ella y hacer una y un millón de cosas. Cuando tú dices existencia de, precisamente tienes que demostrar que existe. No puedes decir existe y no dar ninguna prueba real de que exista. Yéndome un poco a lo que hablaste de metafísico. Las cosas no se comprueban de manera metafísica. Y las cosas que existen no existen de manera metafísica. El, el alma, cosas como el alma, cosas como, por ejemplo, yo que sé, aparte del alma, los fantasmas, cosas como
Todos estos factores a mí realmente me parecen algo absurdo, algo inexistente y algo que tampoco podemos, y no me refiero al hecho de que, como no podemos comprobarlo, entonces puede existir como no. Yo precisamente voy a eso. Si no se puede comprobar de tantos años hablando del mismo tema, más de 2000 años, yo pienso que es más que si no se puede comprobar existencia como tal, no se puede precisamente decir que es algo real. Y eso es a lo que voy. Si no hay prueba, Dios no existe. ¿Qué más quieres que se ponga como eso? Existencia significa demostración, precisamente, y no a lo metafísico. A mí me parece que lo metafísico es como, ¿de qué más? A ver, o dime por lo menos, vamos a esto, dime un ejemplo de algo real, o sea, algo físico, que se haya demostrado de manera metafísica. Bueno, la metafísica estudia los entes, es decir, aquellos que es real a nivel cuantitativo y también cualitativo. Lo que pasa con la metafísica es que la metafísica no se dedica a estudiar la materia como hace la ciencia experimental actualmente. La ciencia experimental solamente demuestra y da así función sobre la misma. Ok, conjunto de pensamientos o Eso no tiene nada que ver consideración. entonces con la metafísica ni con Dios. Entonces, ahora sigues nada más eh, presuponiendo gratuitamente algo que ya te dije que es incorrecto. A ver, ¿cómo repite esa parte, por favor? Estás reafirmando lo que principalmente dije que a nivel probabilístico matemático cuantitativo, Ok. Hola. la ciencia experimental, es decir, las ciencias formales, no se dedican al estudio de Dios ni siquiera a aquello que es trascendental. La ciencia no estudia entes metafísicos, pero es decir, bueno, como un estudiante metafísico y no se puede demostrar, entonces Dios no existe. Eso sería una falacia de ignorancia y eso lo está sosteniendo. Precisamente si no estudian algo que no existe es porque no existe. Entonces, ¿cómo quieres que se estudie algo que no existe? Ese es realmente el conflicto. Ya te digo, Pero ese es el y si punto. existencia significa algo más, bueno, si tú me hablas de algo metafísico, algo que no tiene nada que ver con lo que es materia, entonces demuéstrame que existe algo más allá que no sea la materia en sí, o sea, que sea como lo que tú me dices, algo metafísico. Prueba de, porque yo te pedí prueba y no me diste ninguna prueba, simplemente te dije, dame algo real comprobado por algo metafísico. Me estás pidiendo que te dé una evidencia científica de que Dios ha sido probado por esta. Y ahí cae tu Te falacia de pido que me error des de la categoría. Estás existencia. Mira, asumiendo que la ciencia solamente proporciona conocimiento sobre la realidad. Pero aquí vamos en un punto clave. La realidad física no es solamente lo que existe, también está la realidad abstracta, es decir, lo cualitativo. Pero lo cualitativo no es estudiado por la ciencia experimental, es la filosofía y la metafísica. tu filosofía. Ok, ok. Te digo, a ver, entonces, cosas como, por ejemplo, un ente que me dices que es lo que estudia la metafísica, existen. Dame, o sea, dame, no una prueba fiable, palpable, si no existe, entonces, por favor, si no existe una prueba palpable, fiable, dime una prueba de que exista. Que no sea precisamente algo físico, entonces. Tracto filosófico. ¿Estás ahí? Ok, quieres una prueba a nivel metafísico de que Dios existe. No quiero una prueba a nivel metafísico de que Dios exista. Te repito la cuestión. Dame prueba de que algo, cualquier cosa exista en cuanto a lo que es la metafísica. Por eso, bueno, comenzando. Sigo esperando, ¿eh? Uno, el ajuste fino.
¿Qué es el ajuste fino? Repitámoslo El para la gente que el no lo argumento recuerda, del porque de motor hecho inmóvil. lo busqué con el mismo Andrés. Bueno, el ajuste fino concuerda de que en un principio, después de la tunelización a nivel del espacio-tiempo temporal, la estabilización del universo no pudo hacer a priori, sino a posteriori, a través de ciertas condiciones físicas totalmente ajustables, cosa que no se puede probar a nivel de la entropía tradicional de la física. No habría una estabilización a posteriori dentro del universo después de la tunelización del espacio-tiempo temporal, por lo cual aquella estabilización no proviene de una energía interna del mismo, sino externa, es decir, una energía última de la realidad. Ok. Se ve una situación en la que cierto número de parámetros deben tener un valor preciso para poder explicar tal y cual fenómenos observable. ¿Estás Fenómeno buscando en observable. Google? Brother, estamos buscando definición, no solamente con lo que me quedo contigo, Pero si obviamente. estás debatiendo conmigo, eso no deberías hacerlo. ¿Y por qué no? Me quedo en la ignorancia y te hablo desde la ignorancia. Hermano, estamos debatiendo. El ajuste fino es algo de la física, no tanto de la filosofía ni de lo abstracto. Se refiere a la situación en la que cierto número de parámetros deben tener un valor muy preciso para poder explicar tal cual un fenómeno observado. Ahora te pregunto, si la metafísica estudia cosas como lo filosófico y lo abstracto, ¿en qué momento se mete entonces las cosas observables y las cosas comprobables? ¿En qué momento, si no se están relacionando según tú, en qué momento sí se relacionan y estamos tratando ya algo observable, por lo tanto algo comprobable, existente? ¿Cómo, cuándo y por qué? En efecto, aquellas causas o cadena de causas contingentes que nosotros conocemos no puede ser a nivel accidental, sino es jerárquico. Las causas esencialmente ordenadas no provienen de una causa interna propia del mismo, sino superior. ¿Tú piensas que todo realmente está en un orden fino? En efecto, las cuatro fuerzas de la física, la electromagnética, la gravitatoria, nuclear débil, nuclear fuerte, por un cierto desequilibrio mínimo, ya el universo estaría en una inestabilidad y prácticamente Hay un caos muchísimas de cosas que materia sin precisamente orden. están en caos. Hay muchísimas cosas que precisamente están en caos. No todo tiene un orden fino. Y te pregunto, te repito la pregunta, ¿tú crees que todo tiene un orden? Todo está en un orden fino. Define orden fino. Es el ajuste fino que me estás diciendo tú. Entonces, ¿todo tiene un ajuste fino según tú? ¿Sí o no? Ok. El universo actualmente, sostengo que el universo está ¿Todo tiene un mediante un ajuste orden. fino? ¿Sí o no? Es muy fácil de responder. Si tú me dices, todo tiene un orden y como lo dice precisamente la definición, aunque no concuerda Pero, con lo que brother, tú no me me dices, interrumpa. es que no me estás Si tú me respondiendo la preguntas pregunta y no algo, quiero no que me desvaríes. interrumpa. Tenemos un tiempo precisamente medido, ya te digo, no voy a estar mucho tiempo y precisamente me voy después. Ahora, mi pregunta, la cual no respondes, si sí o si no, para ti, ¿todo tiene Sí un te ajuste fino? respondí, no ¿Sí o digas no? que no, porque estarías cayendo en una deshonestidad. Yo te dije ya mi respuesta y tú estás reafirmando lo mismo, asumiendo que yo no te he contestado. Eso ya es una artimaña ya de lógica falaz. A ver, lo que me dijiste precisamente, y por eso quiero reafirmar, no tiene nada de malo reafirmar, me dices, todo tiene un ajuste fino, entonces te pregunto precisamente lo mismo para estar Estás seguro. argumentando circularmente. No, te pregunto y solamente responde, ¿para ti todo tiene un ajuste fino y un orden? ¿Sí o no? Es muy fácil de responder.
Bueno, es que no es sencillo a nivel académico contestarte sí o no. Se tiene que contestar mediante un argumento. Y eso es lo que viene aquí, a argumentarte. Pero si tú vienes a nada más dialogar o a hablar conmigo, pues entonces pierdo mi tiempo. Mi problema es que puedes dar tu respuesta y luego argumentar, no necesariamente argumentar y luego dar la respuesta. Para ti todo tiene un ajuste fino, como lo dices, sí o no. Es tan sencillo como responder sí o no. No creo que te estoy pidiendo nada de cálculo matemático ni nada parecido. Bueno, a nivel de las cuatro fuerzas fundamentales de la física, sostengo que sí existe un ajuste fino. Argumenta. Hola. Perdón, ¿qué habías dicho? Que argumentes, estoy esperando, ya digo, Ok. solo lo único que quería que respondas era esto y me pediste argumentar. Te dije argumenta y te quedaste Ok, callado. bueno, el argumento ya te lo di, pero ahora estás asumiendo aquí en tu live que yo no te he argumentado. Pero fíjate que yo estoy Me está, grabando esto, a así que ver. igual yo lo voy a subir a mi cuenta de TikTok enseñando Ah, toda esa clase de honestidades que actualmente estás haciendo. ¿sabes lo que me estás diciendo? Te estoy pidiendo. Me estás diciendo, yo no puedo darte una respuesta sin argumentar y ya te la di. Te digo, ok, lo que quiero es reafirmar lo que acabas de decir y Te te hablé digo, de la responde lo entropía, más cuando te sencillo hablé del de las mundo. cuatro fuerzas, cuando te hablé de la tunelización, cuando te hablé de la estabilidad del universo a posteriori, después de la tunelización, no a priori, antes de la tunelización, no puede haber una estabilidad a nivel del espacio-tiempo. Ok, ahora, te Eso te repito lo lo que dije estaba antes, eso te lo dije antes, pero sigues reafirmando y cayendo en circulación argumentativa, pero No, no no me estás tiene nada diciendo de malo nada reafirmar una y pregunta tampoco que me tienes interesa saber. argumentos en contra. Solamente estás afirmando gratuitamente tu ateísmo, pero no hay un argumento que puedas Ok, sostener también. Yo también quiero ¿quieres algún escuchar tus argumento? argumentos. ¿Quieres algún argumento? Pregunta. Entonces, Caballero, tus argumentos tienes que sostenerlos en primera instancia. Es una introducción. De una vez tú vas soltando por cuál es tu razón de tu ateísmo. Pero tú no me has dado tu razón de tu ateísmo. Tú me estás dando razones de que no existe pruebas científicas demostrables de que Dios existe. Por lo tanto, Dios no existe. Eso es totalmente, pues, muy pobre a nivel argumentativo. Yo te expliqué metodológicamente, epistemológicamente, que el nivel de que, que la categoría de estudio referente a Dios es la metafísica, no la ciencia. Incluso a nivel jurídico, asumir de que una ciencia o una disciplina particular tenga que demostrar todo aquello me acabas de hacer una pregunta. cuantitativo o sobre el conocimiento humano, eso es antiético, porque se estaría desbordando de la disciplina central que tiene. Disciplina, ok. En el momento en el que tú me estás hablando de un ajuste fino como algo abstracto y filosófico, precisamente para mí pierdes completamente la credibilidad, porque el ajuste fino no habla de ello. El ajuste fino habla de algo observable, no habla de cosas abstractas, filosóficas ni metafísicas. No sé de Ajuste dónde fino sí inventan. es un argumento teleológico, metafísico, y sí, tiene que ver con la realidad actual, pero se está hablando de las causas pertinentes de este ajuste fino, que es ya de categoría metafísica. No sé qué tiene que ver con lo que te estoy diciendo, pero es que el ajuste fino no tiene nada que ver con abstracto, filosófico, Pero dejes de metafísico. estar leyendo, yo te estoy argumentando, si debes rebatirme y dar una réplica formal, darla, pero no estés utilizando Google, hermano. Brother, ¿te hablo desde la ignorancia sin saber lo que es el ajuste fino? ¿O quieres que te diga o te dé la razón diciendo, no, el ajuste fino, si es metafísica, dime de Pero lo que tú sea? dices Estoy que Dios no hablando desde existe. un punto ignorante. ¿Prefieres que hable así? O sea, sinceramente, ¿prefieres que hable así? Tú dices que Dios no existe y yo te estoy dando
uno de los muchos argumentos que actualmente en la academia se discuten. Y tu argumento no tiene para mí ninguna base. ¿Por qué? Porque el ajuste fino no es lo que me estás describiendo. No es por definición lo que me estás diciendo. Entonces, para mí pierde completa credibilidad tu punto. Es lo que te estoy tratando de decir y no entiendes, al parecer. Bueno, no credibilidad, porque yo actualmente estoy argumentando a nivel de conocimiento abstraído referente al argumento de una manera simple. Tú estás leyendo Google y luego lo quieres aplicar a lo que yo diga, concuerda, no concuerda, entonces queda credibilidad, no, sí tiene, no tiene credibilidad. Entonces esa no es Quitando, una forma, a ver, entonces quitando lo que es la calificando, no me estás definición, argumentando. quitando lo que es la definición del ajuste fino, yéndonos por tu esto del abstracto, filosófico, metafísico. No lo llamemos ajuste fino entonces y digamos que las cosas que estudia lo metafísico es básicamente, tú me dices que lo metafísico existe porque todo tiene como una estabilidad a posteriori, ¿no? Es lo que me quieres dar a entender. Referente a nivel físico, eso no solamente se discute en la metafísica, sino en la física. No sé si has estudiado algunos papers del científico Barden, que ha hablado también del ajuste fino a nivel solamente físico. Bueno, es que, no, mira, sin meter definiciones de por medio, ¿ok? Para responderte. Para mí, que hables de algo metafísico combinando algo que no tiene absolutamente nada que ver, ya digo, a mí realmente me causa conflicto. Vámonos ya sin topar eso a lo que es abstracto, metafísico y filosófico. Entonces, si tú me quieres dar una prueba, según tú, de algo que es como, bueno, todo está en orden, entonces por esa misma razón es que todo lo que sea y eso demuestra que la existencia de Dios, el orden de las cosas, demuestra la existencia de No, Dios. yo estoy hablando de que el orden de las cosas tiene una realidad última, dado a un efecto Hola. atemporal, no temporal. Te escucho, a veces como que se queda pausada la esta. No sé si es tu internet porque yo ahorita estoy con megas. Como que se escucha doble. No, como que se para en un momento, pensé que dejas de hablar, pero en realidad continúa. Es como que una parte no se... Entiendo. Es que acá se escucha doble, entonces tengo que escuchar todo lo que tú dices un veces y luego respondo. Dame un segundo. A ver, entonces, ya te digo. Cosas de lo metafísico, de lo abstracto, demostrarían el orden de las cosas, como te repito, demostraría entonces la existencia de Dios, porque esa fue mi pregunta, como no entendí lo que querías dar a entender con esto de abstracto, filosófico, metafísico, cosas que estudia algo más allá de lo que se ve en lo que sería materia, considerando la materia. Hablas que la metafísica estudia algo más allá de la materia. No, mi pregunta, repito, si tú me dices que la metafísica estudia algo más que solamente la materia, entonces me estás diciendo que esto es una prueba, ¿no? Por ende. Correcto. Prueba de. Bueno, estamos hablando de Dios, ¿no? ¿Qué otra prueba te voy a estar hablando aquí? Ok, entonces, si todas las cosas están en orden, que para ti es así, ¿cómo eso demostraría la existencia de Dios? No tiene ningún sentido porque las cosas pueden estar o no en orden, eso depende de cómo lo veas, porque como te repito, no todo está en orden, precisamente hay muchísimo caos en casi todo, me parece que en la mayoría, incluso cuando, por ejemplo, ahorita, en este momento estás en orden y estás en estabilidad y estás en todo en base a cómo puedas ver lo que es bienestar. Pero si tú te llegas a comer algo que te hace daño, ya no estás tu estómago ya no está en orden, precisamente está entrando en un caos. Entonces, no Bien, entiendo cómo eso escucha. forma Referente a parte mi del orden argumento, de las sí, cosas. escucha. Referente a mi argumento, para que puedas entenderlo, esto debe entenderse mediante el movimiento aristotélico referente a la ontología. Todo aquello que está en acto a nivel contingente
mantiene una contingencia, es decir, tiene potencialidades de ser. Pero para que las cosas existan y estén actualizadas, no en la realidad, tiene que ser actualizada mediante algo que no sea movido, es decir, algo inmovible. De esta manera se puede considerar aquello que es inmovible el motor inmóvil, el que mueve sin moverse. Y para que algo pueda llegar a ser acto, este tiene que ser acto puro, es decir, sin potencialidades. Ok. Me quedé pensando en esto. Movimiento Entonces, aquello aristotélico. que entes contingentes o accidentes como actuales, tú y yo, pueda existir, paso de la potencia al acto. Y precisamente cuál es la potencia y el acto sería... A ver, el acto seríamos nosotros, El pero acto ¿cuál es sería el la...? existir, la realidad actual. Sí, sí, La sí, eso es a lo que potencialidad voy. Pero ¿cuál es es la posibilidad, lo posible, lo que puede ser o no ser. existencia, posibilidad? Ok, voy al mismo punto de, por ejemplo, lo que le dije a otras personas. Si un rayo se genera por motivo de, o sea, todo tiene un razonamiento lógico, ¿por qué nosotros o nuestra creación no debería ser o no está formada de la misma manera, por un orden lógico? Vámonos por esto del orden, ok, el orden. No todo en tu cuerpo, y eso es a lo que yo voy, no todo ni en tu cuerpo, ni a nivel del organismo, ni a nivel de nada está en orden. Eso sería afirmar una cosa muy absurda, que básicamente sería decir que todo está en paz, cuando no, en realidad no es de esa manera. Eso es lo primero de todo. Ahora, me dices de que es la probabilidad de la existencia, ese es el resultado, la probabilidad y la existencia, que somos una posibilidad, pero que eso se tuvo que haber dado por algo, más o menos el motivo de causalidad, que si nosotros estamos vivos es por una causa, somos el efecto de, por lo tanto, tiene que haber una causa. Hay que distinguir causas físicas con causas ontológicas y metafísicas, ¿vale? Cuando estamos hablando de causas metafísicas, es lo que te estaba hablando sobre las potencialidades y aquello que es acto. Yo nunca dije que existe un orden absoluto de la cosa, de la naturaleza, etcétera. Eso ya es una tergiversación de mi argumento. Estarías cayendo en una falacia de hombre de paja. Ahora, Bueno, por lo menos que yo, y exista mira que un no te estoy sistema, haciendo, escucha, en ese escucha, momento que no te estoy exista un haciendo ninguna sistema en falacia. la En el momento en el naturaleza. que yo te pregunto, para ti todo tiene un orden, me dijiste, para mí sí. Entonces, no estoy en ningún momento tergiversando tus No, palabras, señor, ya que no, lo señor, tomamos de la no manera en la que invente. te lo pregunté y la manera en la que me respondiste. Lo que yo anoté, No, y señor, no precisamente estoy fueron tus inventando. palabras, es que para ti sí existe. No, Entonces, señor, en ningún momento es tergiversando. no, señor, usted me dijo, para ti existe un orden de ajuste fino sobre las cosas. Yo te dije, sí, mediante qué. Pero yo nunca te dije que existe un orden absoluto de todas las Si te cosas que estoy existen. Eso preguntando ya es de una todas las tergiversación. cosas, lo más lógico hubiera sido decir no, de todo no. ¿No te parece? Entonces, para que luego no digas que que voy a tergiversar tus palabras, por Dios. No, entonces es una mala comprensión lectora o una mala audición usted referente a mi argumento. A ver, si quieres te vuelvo a repetir la pregunta de antes y fue, para ti todo tiene un ajuste fino y me dijiste, para mí sí. Entonces, si tú me No, dices, señor, yo no, le es que, dije sí. mira, ahora me Yo estás le dije diciendo que no sí. todo. Yo Entonces, dije en un sí, primer momento me mediante dices no qué todo en lugar de decir justificación. sí existe. Señor, no se preocupe porque yo estoy grabando todo. Yo lo voy a subir a mi TikTok, no te preocupes. Yo lo voy a subir todo a mi TikTok. Te pregunto y solamente responde, ¿para ti todo tiene un ajuste fino y un orden? ¿Sí o no? Bueno, a nivel de las cuatro fuerzas fundamentales de la física, sostengo que sí existe un ajuste fino. Bueno, si vamos a empezar con estas cosas, te pregunté, y si quieres, te vuelvo a decir, para ti todo tiene un ajuste fino, me dijiste, y te dije, para ti existe el ajuste fino en todo, me dijiste, sí existe, lo tengo anotado y fueron tus palabras, sí Ah, existe. sí existe, Entonces, pero yo no dije en el momento en absolutamente. el que tú me dices después,
No, porque no en todo, entonces te estás contradiciendo y en ningún momento es una falacia porque fue lo No que me me, si afirmaste. es una falacia de La, hombre de la, paja porque compre, estás la tergiversando mi comprensión. respuesta. No, 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 no. La pregunta fue clara y la respuesta me esperaba que fuera igual de clara. Si tú querías que se dijera o que se tratara como que no todo tiene un orden porque tú no quieres decir eso, entonces haberlo dicho en un primer lugar y no decir que tergiverso. No, caballero, eso ya estarías cayendo en una El que falacia del tergiversa en este historiador. momento, Quieres el que asumir de tergiversa en que este no, momento que eres una tú. persona en cierta posibilidad, en cierta circunstancia debería haber hecho esto y lo otro, pero cuando no realmente estás analizando el asunto con objetividad. Estamos hablando de respuestas inmediatas que tú me estás haciendo, bueno, preguntas inmediatas que me estás haciendo y yo te estoy respondiendo inmediatamente. Pero esto más bien parece un interrogatorio que parece que es un debate, porque no me has sustentado ni una clase de argumento ¿Quieres sólido ¿Quieres y que te válido. sustente algo? Te lo dije, pregunta. Y cuando te dije pregunta, me preguntaste una sola cosa y entonces yo continué. Si Pero quieres porque que te si yo te tengo dé que algún... preguntar si usted ya debería tener un argumento ya preparado, caballero. Mira, el argumento que yo te doy es que existencia, y es lo que te he dicho, y ese es mi argumento en todo momento, existencia significa con probabilidad. O sea, que significa ser algo que pueda ser comprobable. Te pedí pruebas de algo que esté comprobado con la metafísica y me dijiste que el ajuste fino, una prueba de algo metafísico comprobado es el ajuste fino. Te dije no, porque no es algo metafísico, es algo físico. Ay, no lo busques de Google. Ok, entonces te pregunto, para ti todo tiene un orden. Sí o no, y me dices, para mí sí. Entonces en ese momento debería ser claro y No dije decir, para mí sí tiene sí, un orden, dije pero no sí todo y tiene un mediante una orden. justificación de las cuatro fuerzas de la física y te las mencioné. Pero tranquilo, está ¿Y todo grabado aquí. en qué momento no me estás diciendo, para mí las cosas sí tienen un orden, y pero no todo tiene un orden? Entonces me hubiera respondido de esa manera en lugar de estar diciendo que No, tergiverso, que en señor, eso es ningún una momento estoy... falacia del historiador. No asumas que una persona en ciertas circunstancias debía hacer o decir ciertas cosas. Joder, si querías dejar claro tu punto, lo hubieras hecho desde un primer momento. Y a mí me No, parece estás de esa ya mejor manera. presuponiendo cosas Aclara, que, entonces, hermano, en no todo momento tienen ya mejor, nada que ver. aclara tus... En todo, mira, mi punto siempre ha sido, y más bien pienso que no va a cambiar, el hecho de que existencia significa con probabilidad. Entonces, No, en el existencia momento la en el estás que yo... definiendo mediante una categoría materialista y eso ya estarías cayendo en una falacia de ambigüedad, porque la existencia en definición general sobre las cosas es algo sobre algo real, pero lo que La es existencia no es real algo no subjetivo. solamente habla de lo La físico, también existencia puede no es ser de lo algo subjetivo, es abstracto, algo tus real y literal tal pensamientos, cual. tu mente es algo ficticio. ¿Perdón? Dime, ¿la mente es de categoría cuantitativa o cualitativa? A ver, si vamos a entrar en temas de lo que es el campo de la mente, déjame decirte que la mente, para mí todo lo que está relacionado con la mente es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia Bueno, a nivel misma, neurológico sobre la mente y a nivel filosófico sobre la mente no hay nada subjetivo. No sé qué clase de preparación del tema tengas también. perdona, pero todo lo que tenga que ver con nuestro pensamiento y nuestra conciencia es muy subjetivo. Y es No, no, así. no, no. Yo te estoy diciendo qué categoría es la mente, cuantitativa o cualitativa. Y me estás desviando la pregunta a otra cosa que no tiene nada que ver con la pregunta. No me estás respondiendo. Ok. Repito la pregunta, estoy esperando. Ay, Dios mío, hermano, escuche bien. ¿La mente es de Si no estás categoría cualitativa o cuantitativa? Responda. cualitativa o cuantitativa, para mí es más de cualidad que de... Claro, sí, es cualitativa. Para mí, obviamente. Estamos hablando de mí. No, es de categoría cualitativa, no es que para mí. O sea, si quieres subjetividad del conocimiento general sobre las cosas, entonces no estaríamos hablando de nada objetivo referente a la misma. Me estás preguntando a mí, no estás preguntando en general el conocimiento de nada. Estás preguntándome a mí. Joder. Algo tan básico que creo que se entiende, ¿no? No, algo tan básico como decir que sí, es cualitativo, pues hermano, ¿La mente va en base a cualidades o a cosas que puedes contar?
Entonces, responde tú a tu pregunta. La mente sí es cualitativa, porque no es algo material, no tiene composición sobre la misma. Sí opera referente al cuerpo para así poder, obviamente, entender la realidad sobre las cosas, pero no son dos cosas Ay, iguales. Cerebro y mente joder. no son dos cosas iguales. Es como decir, conciencia y cerebro son dos cosas iguales. Y si estoy diciendo que es lo mismo, entonces, ¿por qué en un primer lugar? No, pero es que ¿por qué para ti? Te estoy diciendo, considerando yo, más bien discerniendo o haciendo la capacidad de raciocinio básico, estoy diciéndote, sí, es cualitativo, porque no va a contar cosas, la mente va a las cualidades de la mente. Entonces, es eso. ¿Y por qué entonces, si vas a afirmar lo mismo que estoy diciendo, entonces, ¿para qué en primer lugar? No, 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 es que no es lo que tú. O sea, por Dios. Por Dios, o sea, para mí, a mí eso por lo menos me parece infantil Como y ya absurdo. O dijiste sea, que hay algo vamos al punto, no cualitativo, vamos a las cosas que... entonces ya estás Joder. asumiendo que ya se puede realmente estudiar y desarrollar el tema a nivel metafísico, porque la No, mente porque es de precisamente categoría las cosas de la metafísica, no mente, tiene te nada digo, que ver son muy... Las cosas con de la la física. mente son muy subjetivas y precisamente tu conciencia no significa que esté en un plano más allá y astral y que no entendamos. Tenemos conciencia precisamente porque tenemos más inteligencia, que creo que es lógico y hasta entendible. No significa que tengamos un alma, por ejemplo, o que nuestra mente, nuestra conciencia sea algo metafísico. Es algo físico y es algo real, algo comprobable, de hecho. Que no tengamos mucho acceso a la mente es diferente, pero sabemos ciertas cosas, por lo menos sí, sabemos por qué sucede. Sí, a nivel de neurología sí se sabe ciertas cosas de la mente, pero en Ujú. ningún lugar se ha demostrado una área del cerebro que esté localizada a la mente. Entonces ya no estamos hablando de algo a nivel cuantitativo. ¿Cómo va a estar localizada la mente en un punto exacto si la mente es un todo? O sea, precisamente la mente es, a ver, cerebro y mente es diferente, pero precisamente la mente es un todo, no es una parte de, es una parte que conforma todo. Es la parte que fundamenta al ser. Ajá, Y el correcto. ser es a nivel metafísico. El ser no es metafísico porque nosotros sabemos por qué estamos conscientes, no es por una razón más allá de la comprensión física palpable. Yéndome un poco a lo que hablaste de metafísico, las cosas no se comprueban de manera metafísica y las cosas que existen no existen de manera metafísica. El, el alma, cosas como el alma, cosas como, por ejemplo, yo que sé, aparte del alma, los fantasmas. No es así. El ser se habla referente a la naturaleza ontológica sobre las cosas. El ser no se estudia a nivel de ciencia cuantitativa ni ninguna de las ciencias formales. Solamente estás cayendo ya en desinformación y afirmaciones gratuitas. ¿Desinformación? ¿En qué momento desinformación? Estás diciendo que el ser no es metafísico, pero obviamente sí es metafísico porque se utiliza y se estudia a nivel ontológico en la metafísica. Tú solamente estás definiendo metafísica. Ah, sí, algo más allá de la materia. Sí, 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 sí. No, no es tan sencillo tampoco definir metafísica de ese estilo. Estarías ya cayendo como un reduccionismo mediante tu ignorancia. Vamos a hablar entonces de lo que es la metafísica para no entrar en desinformaciones. ¿Qué es la metafísica? Porque antes hablábamos de eso. La metafísica es el estudio del ser, del ente, sobre las cosas, estudiando su naturaleza. Del ente y su naturaleza. Ok. Entonces, a ver, entonces en esto de la metafísica, ¿qué sería la conciencia? La conciencia es el estado activo del ser referente a las cosas actuales. Perdón, repite, se me va el concepto, tengo que anotar eso. Es el...
es el estado activo del ser referente a las cosas. Estado activo. Referente a las cosas, referente. Podríamos decir en interacción de las cosas, creo que suena más correcto. Yo diría interacción con el medio, lo pondría así. Medio. Hola. Ajá. ¿Qué habías dicho? Entonces, lo cambié un poco y lo anoté como estado activo referente a la interacción con el medio. Podría ser, suena, no sé si te suena mejor, porque a mí me suena como más lógico. O no sé si estoy cambiándole mucho la definición, pero para mí es como más real ponerlo así. Sí, bueno, lo que estoy viendo aquí es una falacia de blanco móvil. Estás cambiando sutilmente el tema y te desvías completamente del tema central, si te diste cuenta. No estás hablando del tema central que es la existencia de Dios, sino que te estás yendo por otras ramas que prácticamente no tienen nada que ver exactamente. Pero he sido amable Perdóname, y te pero he la persona respondido. que me está tratando de decir lo que es la metafísica, lo que estamos hablando también sobre el ajuste fino, quien se va por otras ramas eres tú, no yo. Tú me estás preguntando y yo te estoy respondiendo amablemente. Entonces, si no tiene Pero nada el que ver, tema central ¿para qué me dices era la es que existencia de Dios. no tienes información? Entonces, ¿para qué? Si no es importante, si no es relevante, entonces, ¿para qué necesitarías saberlo, sabes? ¿Para qué me lo dices entonces? Me Tú hubieras dicho, dices, ¿sabes qué? No es mediante mi relevante, no lo ignorancia, anotes. qué es tal cosa? ¿Qué es tal cosa? Y yo te estoy respondiendo amablemente, pero tú solamente te estás desviando a temas que no tienen nada que ver con el debate. De hecho, no tienes argumentos para realmente rebatir un argumento teísta. No es un argumento el razonamiento de que de existir, la existencia significa demostrabilidad. No es un argumento lógico en base al pensamiento. ¿Me estás diciendo eso en serio? Bueno, cuando tú dices Dios existe o Dios no existe, es de plano ya filosófico, no estás hablando ya en un No es plano de filosófico y materia podemos científica. demostrar la existencia, porque te repito, la existencia significa Ajá, y entonces esa demostrabilidad. demostración Entonces, tiene ¿en que qué ser a nivel momento no es un buen filosófico, porque argumento? estás No, no, diciendo no. Dios no existe. ¿En Eso es qué lo que te momento estoy no es un tratando de argumento en el que que estoy entiendas. dándote precisamente te estoy diciendo existencia significa tal? Entonces es un razonamiento, es un argumento como tal. Ya ni siquiera, entonces te pregunto yo, ya para salirnos igual del tema, ¿sabes lo que significa argumento tanto que sabes sobre falacias de tal y de tal y de tal? ¿Sabes lo que es un argumento? ¿Viste? Ahora me dices, bueno, ahora Te sabes lo que es un pregunto, argumento y no me te estás pregunto, rebatiendo el argumento. te pregunto, sabes la Sí, un argumento definición es de un argumento? conjunto de proposiciones basadas en enunciados. No son proposiciones, no son proposiciones. Los argumentos son básicamente razonamientos lógicos razonamientos en base a la lógica. Entonces, me dices que no tengo argumento cuando estoy razonando que existencia significa demostrabilidad y decir, Dios no existe, está correcto. ¿Por qué? Porque no existe, no hay prueba de. Existencia significa prueba de. ¿Eso no es un argumento? O sea, por Los favor, razonamientos ni básicamente se siquiera sabías fundamentan la en definición de, proposiciones, ni siquiera hermano. sabías la definición de ajuste fino y me vienes a decir que no tengo argumento cuando ni siquiera sabes la definición de argumento. Por Dios. Estamos, ay, es que está falacia de esto, falacia del otro, y ni siquiera sabes lo que es un argumento. Por Dios, por Dios. Tú acabas de decir, son razonamientos lógicos, pero eso no es realmente la definición de argumento. El Te leo la argumento definición de argumento, pero es, es precisamente es lo que un yo dije y no lo que conjunto tú de dijiste. proposiciones basadas en enunciados que tratan de demostrar la veracidad o falsedad de una cosa. Vamos a buscar la definición de argumento entonces. Tú no eres el que sabe lo que es un argumento. O sea, No, no, entonces me no, estás no, no, no. atacando con ad hominem y con más falacia de hombre de paja para así atacar. Muñeco espanta Perdona, pero pájaros, eso te digo, muñeco de una posición en qué débil y momento, frágil, para así te asumir que estás teniendo pregunto, razón en o qué posición o momento dominio no del es un tema, pero no estás argumento teniendo cuando ninguna está clase porque basado no en estás el argumentando razonamiento? nada lógico referente a la existencia de Dios. En qué momento no es un argumento cuando está basado precisamente en razonamiento, que es precisamente la definición de argumento? Cuando yo Solamente te estás estoy cayendo en dando, falacia de distracción, arenque rojo. Estás haciendo distracciones, no estás cayendo en
en un punto central sobre el tema. Deja de distraer el tema y aborda el tema en sí. No tienes Perdona, es argumentos que es para algo rebatir. metafísico y te voy a dar una prueba, el ajuste fino, el movimiento aristotélico. ¿Eso no te parece irte por las ramas? Por Dios, eres el primero que se va por las ramas y luego vienes a acusarme a mí de que estoy distrayendo. Eso no Por hice por favor, las ramas, porque el por argumento favor. aristotélico tomista y el argumento ajuste fino sí tiene que ver con el tema de la existencia de Dios, porque son No tiene que argumentos ver con la metafísica y en eso justificables estabas para demostrar completamente la existencia de equivocado, Dios. brother. Entonces En eso no estabas estés atacándome completamente de esa equivocado. manera, No tiene que estás ver con haciendo ataques metafísica, tiene que ver personales. con física, no con metafísica, es con Ese es un física. argumento Y no tenías ni teleológico, es un idea. argumento teleológico. No entiendes tampoco lo que es un argumento teleológico, hermano. Joder, es que cuando me estás dando una definición exacta para darme una prueba, entonces deberías dármela tal cual y decirme, no, es que el ajuste fino es físico, sí, pero sirve para mi argumento. No, es Ay, Dios, metafísico, abstracto y te lo dije en un filosófico. principio. Estamos hablando de que el argumento del ajuste fino aborda del inicio y la estabilidad totalmente fina y funcional del universo, basada en una causa trascendental de una realidad última de sobre las cosas. Eso te lo dije desde un principio y eres tan artimañoso y deshonesto que me estás asumiendo ante todo tu ¿Deshonesto? público de decir que yo no he explicado Deshonesto, el argumento perdóname. con ¿En qué realmente momento he orden. sido? No, 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 ¿en qué Eres un momento he sido deshonesto, deshonesto? Dime, señor. ¿en qué momento? Dime, ¿en qué momento fui deshonesto? Vamos. ¿En qué momento fui deshonesto? Hace poco acabas de decir de que yo no expliqué de cierta manera el argumento y que yo no dije de una manera ciertamente la idea del argumento cuando sí lo dije desde un principio. Y eso es Pero no me estés... deshonestidad, decir que te equivocaste al decir ajuste fino, que es metafísico y no es metafísico, es Pues precisamente sí, de porque la la física. causa, pues sí, porque el argumento teleológico tiene un fundamento Importa porque me estás dando una metafísico-filosófico. definición para poder darme una Eso se prueba basa más y que eso todo en nunca la fue una filosofía de prueba. la naturaleza. Jamás es una prueba de algo. ¿Y en qué momento soy deshonesto? ¿En eso? ¿Perdón? O sea, que tú afirmas cosas que totalmente están erradas, equivocadas sobre tu contrincante y luego cuando el contrincante te dice, no, estás siendo deshonesto porque yo no dije esto, entonces tú te pones bravo, entonces dices, Es no, que en todo yo no soy momento deshonesto. dijiste Es hacerse la eso. No víctima. estoy mintiendo en ningún momento y no estoy siendo deshonesto. Tú en todo momento dijiste, el ajuste fino forma parte de lo que es abstracto, filosófico y metafísico. Qué bueno que lo estoy anotando para que luego no digas que, ay, es que estás mintiendo en lo que dices. No, estoy diciendo las cosas tal cual pasaron. Y me dijiste que esto es metafísico. No es metafísico cuando es un concepto muy definido y es algo basado en la física. Entonces no digas que soy deshonesto. En ningún momento he sido deshonesto. Eres un tergiversador de mucho cuidado y eso me lo acusas a mí. Tergiversador es lo que usted ha hecho ya casi en todo Cuando yo este en ningún tiempo, momento caballero. me he puesto a tergiversar tus palabras, jamás. Sí, hace rato lo has hecho, lo has hecho. ¿En qué Hace momento? rato. ¿En qué momento? ¿En qué Sutilmente, momento hace rato lo has tergiversé? hecho. ¿En qué momento tergiversé? Uno, en el argumento sobre lo que yo dije, el ajuste fino. Dos, dijiste que yo tenía Y que eso es hacer tergiversar y y decir eso es de cierta manera tergiversarte en el alguna momento en cosa el y no que esta porque a ti te confunde. Tal vez te confundan muchas palabras y muchos de estos temas, porque realmente al final no siento que vas a argumentar algo lógico. Solamente me estás debatiendo algo innecesario e irrelevante sobre la existencia cuando se sabe que a nivel epistemológico y etimológico de existencia es algo que es lo que es real. Pero asumir y presuponer que solamente lo que es real solamente es material es caer en una falacia ya de ignorancia. si tu cerebro no existe, si la materia que conforma tu cerebro no existe, no existe el ser, por lo tanto no existe lo metafísico. Es muy simple de entender y en ningún momento voy Eso se de llama vuelta a... dualismo, eso se llama dualismo y elimorfismo, es decir, la forma y la materia. La forma es aquella estructura que compone al ser y la materia es la composición de esta estructura del ser. Pero esto no tiene nada que ver que, no, solamente la materia existe, no existe esto y lo otro que tú dices que sí existe. Por lo tanto, la metafísica no es real. Eso es caer en falacia de hombre de ¿Y yo paja. en qué momento he Estás dicho que la tergiversando el metafísica argumento. no sea real? Perdón. ¿En qué momento yo dije que la metafísica no es real? Haces afirmaciones muy concretas y de hecho, tanto que lo voy a subir a mi cuenta de TikTok. Si quieres te lo subo toda esta parte y en ningún momento he dicho que la metafísica no sea real. ¿En qué momento?
Bueno, cuando algo no existe es porque cuando dices no existe y la definición de existencia es algo sobre lo que no es real. Entonces, prácticamente y básicamente estás diciendo, cuando algo dice que no existe es que algo no es ¿Y real. en qué Así momento que dije de realmente es manera lo mismo. literal que la Es lo mismo. metafísica, que lo No ven a metafísico no hacerte la víctima. existe? Lo metafísico y lo que dije fue que lo metafísico no es palpable, que es diferente, maldito tergiversador. ¿Qué es lo que no entiendes? Al parecer, que cambias ahí sí, tú sí estás cambiando las palabras a como se te da la gana y en ningún momento estás diciendo las cosas tal cual yo las dije. Yo dije las cosas tal y como las dijiste en el momento en el que dijiste el ajuste fino de que sí existía, de que es una prueba, de que es algo metafísico, cuando en realidad no lo es, y fueron tus palabras exactas. Nunca las cambié y en ningún momento dije de manera literal que la metafísica sea algo inexistente. Caballero, Lo que dije fue, es metafísico porque se estaba hablando sobre la filosofía de la naturaleza mediante un argumento teleológico que tiene obviamente fundamentos metafísicos trascendentales. Eso es lo que te lo acabo de decir hace rato y sigues en lo mismo. y yo lo que ya te estoy diciendo, lo que yo dije de la metafísica es que no es algo palpable. Y te lo dije de Pero esa ¿quién manera. dijo que Nunca dije porque que algo no es y de ningún palpable, eso no momento, existe? Estás cayendo en una falacia de ignorancia. y en ningún momento dije que la metafísica no existía. Eso te lo inventaste tú y lo cambiaste tú como se te dio la gana. Déjame decirte, tanto que dices de, oye, es que tergiversas, tú eres el primero que tergiversa y no se da ni cuenta. Esa es Perdóname. una falacia de tu cuoque. Estás diciendo, falacia de tú también. Estás atribuyendo la situación Perdona, al otro contrincante en vez de realmente asumir las cosas que se están discutiendo sobre tus faltas argumentativas que estás teniendo sobre me mi dices, persona. no, y no estoy haciéndome, no te vengas a comparar conmigo porque el primero que ha hecho esto de tergiversar eres tú. No, y no me estoy comparando en ningún momento contigo porque yo no he hecho eso. Yo no he dicho que yo he hecho esto, por lo tanto tú también lo has hecho. No, en ningún momento dije eso. ¿Qué fue lo que dije? Lo metafísico no es algo palpable. Nunca dije que no fuera algo real. Y lo que En dijiste es, por lo efecto, tanto dices lo que que lo es metafísico no es metafísico, eso real. no tiene nada que ver con el argumento. No estás refutando el argumento entonces. No estás refutándolo. A ver, vamos a dejar una cosa clara. Cuando empiezas a tergiversar mis palabras, No lo he sinceramente, hecho. para mí vuelves a perder completamente toda la credibilidad, porque tratas de cambiar lo que yo Tú dije perdiste cuando no dije las credibilidad cosas en de el manera momento que literal. no sabes lo Y que yo es un tengo las cosas argumento anotadas que tú teleológico. dijiste de manera literal, así que no digas que tergiverso cuando en realidad estoy diciendo lo que tú mismo dijiste. En el momento en el que te pregunto algo y tú me dices sí, tal cual, lo anoto. Lo anoté de tal manera en la que fue para que luego no digas, es que estás tergiversando. Tú sí tergiversas en el momento en el que dices, dijiste que lo metafísico no es real. Y dije, ¿en qué momento Caballero, te esa dije que ya es lo una metafísico no es falacia de real? ad hominem indirecto. Estás ya haciendo ataques personales. ¿En qué momento te estoy atacando de manera personal? Ahora me vienes a decir Cuando que es te, un ad cuando, hominem. Vamos a cuando ver. te diriges a la persona y no al argumento, eso es un ataque personal, por si no lo Porque me sabías. estás diciendo precisamente que yo estoy haciendo algo. Me estás tú primero atacando a mí, diciéndome que yo hago tal, que yo digo que lo metafísico no existe y te digo, ¿en qué momento lo metafísico no existe? El primero que hace un ad hominem eres tú. Te das en tu propia cara, brother. No, caballero, no. No, porque no me Yo estás estoy atacando en ningún replicando lo que tú momento, estás no me haciendo estás atacando en ningún injustamente momento en el que en me mi dices, argumento y en mi estás diciendo posición. que lo metafísico no existe, me estás atacándome a mí diciendo una mentira y tergiversando mis palabras. Y no estoy Entonces, diciendo una el mentira. primero que Bueno, hace un ad caballero, hominem igual eres eso está tú todo y grabado, eres... no te preocupes. Sí, de hecho yo también tengo todo grabado. Yo Bueno, también tengo todo grabado. entonces Eso no podemos seguir demuestra absolutamente nada formalmente. porque ya te digo, el único que tergiversa las cosas eres tú en un primer Te lugar has desviado del y argumento, no estás argumentando. y después de decir precisamente que que yo estoy cambiando No las es un cosas, te digo argumento, en no qué estás momento, argumentando. ahí es cuando tú estás cambiando lo que yo dije porque yo en ningún momento No dije que es lo un argumento, metafísico no no estás sea algo argumentando. real. Y tú eres el primero que hace un ad hominem y después te quejas de que yo estoy haciendo un ad hominem contigo. O sea, por favor, por No, favor. la falacia de tu cuoque no Entras tiene en una nada que ver hipocresía de muy que la barata y en una persona. doble moral asquerosa, déjame decirte, muy baja y muy Falacia ad repulsiva como todo hominem, lo que... falacia hombre de paja. Falacia hombre de paja. Eso no es un argumento. Y la Estás falacia ad atacando hominem y que no estás hiciste tú en un primer argumentando. lugar. Ojo, escucha. Estás atacando ¿Y y no estás en qué momento tú argumentando. estás argumentando? ¿En qué momento tú estás argumentando cuando te pones a decir, es que tú dijiste que lo metafísico no es algo real? En ese momento también estás haciendo la falacia del hombre de paja porque no estás atacando, me estás atacando a mí, haces el ad hominem y haces luego lo mismo. Te estás quejando de lo mismo que haces y eres una persona
con doble moral horrible y no te das ni cuenta. Señor, no sé cómo no te das ni cuenta. No estás argumentando. De hecho, el tema central, el tema serio que compete en este live es sobre la existencia de Dios. Y eso es lo que estamos hablando en un principio. Ahora, tú te fuiste a otras ramas, a otras cosas a hablar, irrelevantemente que no se has postulado en el tema, como a señalarme a mí. Pero yo hace poco hice un señalamiento. Yo te señalé a ti. Yo te señalé a ti. Dime, yo te señalé a ti. Una actitud totalmente un poco artimañosa sobre mi persona. Yo te señalé a ti. Artimañosa. Joder. Que es el tema de estudio y tema competente a hablar sobre la existencia de Dios. Tú estás hablando de las ciencias formales, ciencias experimentales, que epistemológicamente no tienen ningún sentido a nivel de la existencia de Dios. Entonces ahí te dije en primera instancia, estás cayendo en una falacia de error de categoría porque estás atribuyendo una metodología totalmente incorrecta sobre el estudio de la existencia de Dios. Para poder realmente estudiar y evaluar honestamente, cosa que tú no haces, intelectualmente, cosa que tú no haces referente a la metafísica, se tiene que realmente borrar toda esa clase de prejuicios y presuposiciones cientificistas que tienes totalmente acérrimas sobre el tema. Cuando nos salimos del tema precisamente es cuando tú me estás diciendo que yo hago tal. Entonces, no puedo dejar de atacar. Ya, ¿cuál es tu réplica de mi argumento? Vamos a... No me voy a quedar tan pancho con todo lo que acabas de decir y que quieres que vaya al argumento. El tema central del live es la existencia de Dios. ¿Cuál es tu contraargumento? Entonces, ¿para qué te sales en un primer momento y dices cosas que no son? Como que estoy tergiversando tus palabras. Siempre te sales en la tangente. Entonces, no te atrevas a decir que yo tergiverso lo que dices porque tú eres el primero que tergiversa y el primero que hace un ad hominem y te das en la propia cara y te das en la propia cara con tu, ay, haces un ad hominem, eres el primero que hace el ad hominem y no se da cuenta. Señor, está cayendo en una actitud muy penosa y muy vergonzosa. Penoso yo. Perdóname, penoso yo. Cuando en todo momento tergiversas, no voy a volver al argumento. ¿Sabes por qué? Bueno, buenas noches entonces. Porque estás mintiendo. Sí, vete, porque eso es lo que la gente que no sabe defenderse hace. Vete, corre. Hazlo. Brother, no me jodas. Se pone a decir que yo afirmo cosas. Se pone a decir las cosas que yo digo de manera que las cuales yo no lo dije, porque me dices que la metafísica no existe. Y yo digo, ¿en qué momento dije que no existe? Cuando dije en todo momento que no es algo palpable, no es demostrable, y lo dije en todo momento. O sea, por favor, es el primero que hace un ad hominem y se queja de que responda a su ad hominem. O sea, por favor. Y aparte de eso, cuando le vuelvo a decir que me afirme una cosa, o sea, que me responda nuevamente a algo, o sea, se molesta y es el primero en molestarse de, ay, no, es que, ay, no, ya te respondí y es como, bueno, sí, ya me respondiste, pero por favor, quiero afirmar algo que me estás diciendo. Entonces, por Dios, es el primero en hacer un ad hominem, me ataca a mí antes que al argumento y luego no quiere que yo responda en consecuencia. Fíjate lo doble moral que es. Y fíjate lo hipócrita que es este tipo. Joder. ¿Y quieren que debata con gente así? Sinceramente, o sea, ¿quieren que debata con gente así? Con gente que se atreve primero a hacer el ad hominem, ellos, y luego yo respondo a su ad hominem y acusan de, no, es que tú estás haciendo el ad hominem. Joder. O sea, es que en serio, quieren que me tome en serio esa gente. O sea, quieren que me tome en serio esta gente. Yo también tengo todo grabado, ¿sabes? Y de hecho prefiero sacar de esto un video completo, todo lo que desde que entraste hasta que saliste, porque me pareció horrible de que tú hagas primero el ad hominem y luego que yo te responda a ese preciso ad hominem y tú digas, no, pero es que estás haciendo un ad hominem. Perdona, el primero que lo hiciste fuiste tú. y eres un maldito tergiversador. Dices que yo digo una cosa cuando en realidad no fue de esa manera. Y encima te pones, ay, contesta el argumento. Te digo, espérate, no me voy a quedar tan pancho si dices que yo afirmo cosas y que yo digo cosas de manera en las que yo no las dije. Yo en ningún momento tergiversé tus palabras y de hecho yo las tengo anotaditas. Anotaditas las tengo. Nunca cambié tus cosas, nunca cambié tus palabras. Joder, con gente así, en serio, con gente así,
con gente así, y esto te lo digo, grábalo si quieres, con gente así quieres que debata, con gente que hace primero un ataque ad hominem y ojalá saques, o sea, si lo estás grabando, sácalo tal cual, íntegro, con todas mis palabras. Si eres una persona tan doble moral y tan hipócrita de hacer tú primero un ataque ad hominem y no quieras que yo responda a tu ataque ad hominem, por Dios. Eres un hipócrita, eres muy hipócrita y eres muy doble moral, pero muy doble moral, demasiado doble moral. Sinceramente, qué rabia, sinceramente, qué maldita rabia de gente que es la primera en atacar y luego no quieren que yo responda a su ataque. O sea, por favor, por favor. O sea, ¿cómo no quieres que yo responda cuando me están haciendo un ataque? Cuando precisamente están atacando, haciendo precisamente de lo que él se queja. Cuando Juan habla de Iván, habla más de Juan que de Iván, sinceramente. Me dice, es que tú estás tergiversando. Digo, ¿en qué momento te estoy tergiversando? Y cuando le pregunto, me dice, porque tú dijiste esto. Y digo, no. Yo en todo momento dije esto. Y si quieres, lo compruebas. Para que no andes mintiendo y no andes tergiversando precisamente mis palabras, brother. Porque eres un tergiversador. Tú eres el primero que tergiversa y luego te dedicas a acusar a los otros de que tergiversan. O sea, por favor. Eres el primero en atacar y luego no quieres que una persona refute o sea, no refute, sino más bien, o sea, responda a tu ataque. O sea, por favor, sinceramente, por favor, me das risa y sinceramente me das pena. Y como te digo, ojalá saques absolutamente todo porque tú eres el primero en atacar y luego yo te respondo con el mismo ad hominem que haces tú. Pero no, es que tú estás haciendo un ad hominem y me acusas a mí cuando tú eres el primero en atacar. Sinceramente, qué pena que me da este tipo que acaba de entrar. O sea, por Dios. Y aparte, atacándome otra vez. O sea, me estás atacando otra vez, a mí, en lugar de un argumento, porque no sabes dar argumento de que en realidad estás atacando tú. Por favor, eres un ridículo y eres un doble moral de mucho cuidado, muchísimo cuidado. Qué perro asco, qué perro asco. Estoy eufórico porque te juro que con gente así demuestro que son muy, pero muy doble morales y o sea, me parece muy absurdo, ya te digo, más bien me da risa y estoy eufórico. Eso sí, muy eufórico. Lo que yo quería decir es que no tiene nada que ver la metafísica, no tiene nada que ver lo etimológico, porque lo etimológico es ya lo que estudia la definición de la palabra. Por si no sabían. Aristóteles pudo proponer lo que es la cuestión está la ontología, pero si supieran lo que dice en sí, realmente no estaría diciendo lo que dice. Él toma el ajuste fino como algo metafísico cuando no es así. Eso estudia, o sea, el ajuste fino es algo de física, no de metafísica. El tipo no sabe ni de lo que está hablando y luego me viene a decir que yo o sea, tergiversar significa tomar algo que él dijo y transformarlo para mi conveniencia. Yo no en ningún momento dije eso. En tal caso, el que hizo eso, el que manipuló mis palabras, fue él, diciendo que lo que yo dije fue que la metafísica no es algo real. Y yo le pregunté, ¿en qué momento dije que la metafísica no es real? Y no me supo responder. Y lo único que hizo fue atacar. Y atacarme a mí, eso es un ad hominem. Atacar a la persona y no al argumento es un ad hominem. Cuando yo decido defenderme del tipo, ¿qué hace? Ay, es que estás haciendo un ad hominem. Perdona, me estoy defendiendo de tu ad hominem. Y eres un ridículo, y un patético, y un doble moral. Leí mucho de que te decían llorón, y es tipo, creo que defenderse no es ser llorón, ¿sabes? ¿Creen que alguien me va a ofender con eso? Por favor. No soy un niño, joder. O sea, imagínate que yo empiezo y no me digan llorón. Es como... Qué ridículo y qué infantil me vería. Yo pienso que si les llegan a decir algo de esa magnitud a estos tipos, probablemente sí que se pongan a llorar porque son unos patéticos y son unos doble moral de mucho cuidado que no les gusta. Mira, y es que eso te digo, ¿en qué momento yo me voy del debate? ¿En qué momento yo me retiro del en vivo? Cuando, mira, le dije que le iba a dar 20 minutos. Y le di más de una hora. O sea, ¿en qué momento yo me retiro de porque, ay, no, es que no, tú no? Y es como, perdona. Qué infantil, sinceramente. Para los que no sepan sobre el ajuste fino, en sí es física. No es lo que decía el tipo. Sí, lo cual es física que en realidad estudia un fenómeno que se puede observar
algo observable. Correcto, Por si y no es lo que le sabía. estaba leyendo, es lo que le estaba leyendo al tipo y me dice, pero es que en serio me lo vas a leer, perdóname, si él quiere ser un ignorante y no saber lo que estudia precisamente el ajuste fino, entonces no es mi culpa. Que él se quede con su ignorancia es muy diferente con que yo quiera saberlo y quiera hablar las cosas tal cual lo son, porque De no tiene nada que ver con algo metafísico, tenía que ver más con algo físico y observable, que es lo que yo le dije. Me dice, no, pero es de que es metafísico y hecho, le digo, no es metafísico, es observable. Por lo tanto, es comprobable. el ajuste fino, de hecho, no trae demostración de la existencia de Dios, por si no sabían. No es una demostración de la existencia de Dios porque simplemente nos dice que el universo ha sido diseñado de forma libre, no de que todo tiene un orden, todo tiene un principio y un fin y esto va así y esto va así. O sea, no. Yo estoy estudiando filosofía y pues se me hizo muy gracioso cuando dijo el significado etimológico y algo así dijo, algo de lo etimológico. Yo así como que, ¿qué tiene que ver lo etimológico? Lo etimológico no es sobre el término existencia, sino que lo etimológico estudia en sí la definición de la palabra, de dónde viene. No es que da la existencia de algo, o sea, Que no. me humillé solo, dice el patético, cuando él fue el que se salió. Tal cual. No, es que esto es demasiado. Y es como, joder, vete, que sí eres un patético de mucho cuidado. De hecho, pienso subir esto con el título y espero que te parezca súper bien. Voy a subir esto como la persona más patética con la que me tocó debatir. Queda perfecto el título. Patático. Patático. Tal cual. Dando. No te reflejes en mí, brother. No te reflejes en mí. Eso serás muy tú, porque yo atención no necesito y más bien tengo de las personas que me importan. No necesito atención de tipos como tú, por lo menos no. Y ya te digo, me da asco que digas, quiere quedar de ganador. Perdona, yo en ningún momento me las he dado de ganador. El único que se siente inferior y que siente que me las quiero dar de ganador, ese eres tú. Así que no me pongas cosas que yo no he dicho. Primero que nada, por favor. Las personas que tienden a hacer eso es porque, pues, ya sabes, tienen sus complejos ahí. No, ya te digo, el tipo tiene un complejo de inferioridad horrible. Porque yo en ningún momento me las he dado de ganador, ni mucho menos. Y el tipo, ay, es que se las quiere dar de ganador y digo, perdona, pero no te reflejes en mí, porque el que tiene complejo de inferioridad eres tú, no yo, eres tú. Que te quieras sentir perdedor es muy tu problema, pero yo en ningún momento he dicho, soy el ganador de tal. Él te había dicho algo de que eras un patético y un llorón. Algo así, no recuerdo. Pero sí lo había dicho. Tengo una tabla de TikTok que debatí con él hace poco. Solamente tergiversaba, no sabía metafísica, googleaba y a la final me insultó. Es un soberbio. Es un doble moral, en serio, es un doble moral de lo peor. De lo peor. Estoy buscando el comentario porque sí lo dijo. Sí lo ha dicho. Algo así, sí, eso dijo. Me voy, me voy. Me voy a dormir. Mañana hago directo. Mañana hago directo porque me voy a tatuar la mano. Creo que me voy a tatuar esta mano precisamente. Entonces, mañana hago directo para...